¡Hey chicos! ¿Qué tal? Hoy aprenderemos un nuevo concepto, el método del serrucho. Pero antes hay que recordar lo que habíamos visto en la clase pasada. Por ejemplo, acá tenemos una Z, por lo tanto, si aquí era 30, entonces acá también debería ser 30. Ahora, ¿qué te parece si tenemos la Z pero como girada, así como está acá? Entonces acá estoy apreciando igual la Z, las dos rectas paralelas, y por lo tanto, si acá era 40, automáticamente aquí sería 40, ¿no? Todo esto ya lo habíamos demostrado en el capítulo anterior. Bien, ahora veamos este problema. ¿Cómo lo harías? Parece que no te he enseñado los conceptos para poder resolver este tipo de ejercicios, ¿verdad? Pero en verdad sí lo puedes hacer. ¿Cómo? ¿Qué te parece si primero vamos a trazar una recta aquí? Esta recta es paralela tanto a la primera como a la segunda. Entonces se podría decir que aquí hay tres rectas paralelas. Y si yo aprecio, en esta parte, mira, se está haciendo como una Z, ¿lo ves? Por lo tanto, si este era 60, entonces acá también sería 60. Ahora fíjate en la parte de abajo. Aquí también hay una Z, mira. Acá estás viendo una Z. Por lo tanto, si este es 20, entonces en la parte de arriba también debería ser 20. ¿Listo? Ahora, si usted observa, juntando todo esto, ¿qué tendría? Tendría que 60 más 20 sería todo esto que sería X. O sea, dicho de otra manera, así. X es igual a 60 más 20. Por lo tanto, X es 80. ¿Viste? Fácil. Entonces, aquí estamos viendo qué tan útil es entender el concepto de la Z en las paralelas, ¿cierto? Entonces estás dándote cuenta que con este truco de la Z puedo hacer este tipo de ejercicios, por ejemplo, ¿no? Pero ¿existirá alguna manera más rápida? Bueno, sí, y eso es lo que vamos a ver en este tema. Veamos. Bien, ya que tenemos todos los conceptos previos, ahora lo que vamos a hacer es entrar de lleno al método del serrucho. Veamos esta figura. Fíjate que se parece mucho al ejercicio anterior. Entonces, el método del serrucho tiene algo importante, que yo me voy a enfocar en los ángulos que están en las esquinas. Por ejemplo, esta esquina sería A, esta sería X, esta sería B. Algunos le dicen esquinas, otros le dicen picos, ¿no? Bueno, como quieras verlo. Parecen unos picos para recordarme, como en punta, ¿ves? Acá también en punta, en punta. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ver que hay algunos picos que apuntan hacia un lado y otros que apuntan hacia otro lado. Entonces, para hacerlo rápido visualmente, voy a ponerle a este color verde. Entonces, este es verde porque apunta en esta dirección. Este, como apunta en la misma dirección, también le pongo verde. Y este le pongo rosado. Bien, entonces, el método del serrucho me dice de manera rápida que la suma de los verdes debe ser exactamente igual a la suma de los rosados. Y así lo puedo ver como una ecuación, ¿ves? Fácil, ¿no? La suma de los verdes es igual a la suma de los rosados, ¿no? Los que apuntan para un lado, sumados, deben ser igual a los que apuntan para el otro lado, sumados. Fácil, ¿no? Bien, el método del serrucho, de manera general, sería algo como esto. Fíjate. Aquí tengo varios ángulos apuntando en un lado y también tengo otros ángulos apuntando en el otro lado. Recuerda que esta recta y la que está abajo tienen que ser paralelas, ojo. Bien, entonces de manera general te decía, la suma de los verdes, ahí está, A más B más C, es igual a la suma de los rosados, que vendría a ser X más Y. Fácil, ¿no? Los que apuntan para un lado sumados deben ser igual a los que apuntan para el otro lado sumados. Súper simple. Bien, con lo visto anteriormente vamos a ver ejercicios. Veamos este ejercicio y cómo aplicaríamos el método del serrucho. Aquí lo que voy a hacer es darme cuenta que hay algunos ángulos que miran a una dirección y hay otros ángulos que miran a otra dirección. Entonces lo que voy a hacer es, en este caso, sumar los verdes y eso va a ser igual a la suma de los rosados, así como lo está viendo acá. Bien, aquí hemos formado una ecuación y ahora lo que vamos a hacer es resolverlo. X más X, 2X, acá quedaría el 10, 60 más 80, 140, el 10 pasaría al otro lado a restar, el 2X queda intacto,
Al operar esto me quedaría 130, acá 2x y este 2 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Y al dividir me quedaría que el valor de x es igual a 65. Súper fácil, ¿no? El método del serrucho hace que este tipo de ejercicios se haga muy rápido. Veamos otro ejercicio. ¿Cómo resolverías esto? A ver. Acá parece algo diferente, ¿no? Porque mira, aquí me dan un ángulo de 160, pero para aplicar el método del serrucho yo necesito los ángulos que están en los picos. Entonces me faltaría lo que está aquí, ¿no? En este pico. Me faltaría esto. Bien, entonces digo, oye, pero como esta es una raya, la suma de todos los ángulos que están aquí en la raya debería ser 180. Pero aquí es 160. Entonces acá debería ser 20, exacto. Entonces ya tenemos el ángulo en este pico, ¿verdad? También tenemos el ángulo aquí en este otro pico y también tengo el ángulo aquí en este pico. Por lo tanto, ya tendría los ángulos que yo necesito porque, repito, el método del serrucho requiere que los ángulos estén ubicados en los picos. Entonces, me quedo con esto y digo, los que apuntan para un lado deben ser igual a los que apuntan para el otro lado. Por lo tanto, se forma esta ecuación. La suma de los verdes es igual a la suma de los rosados. Bien, al intentar resolver la ecuación, diría acá 20 más 10, 30. El 8 que está sumando pasaría al otro lado a restar. Este 2x queda acá y el 2 pasaría a dividir y quedaría que el valor de x es igual a 11. Así de fácil. Bien, veamos otro ejercicio. ¿Cómo resolverías esto? Bueno, aquí veo que hay ángulos en la posición de los picos, ¿verdad? Aquí está, aquí también, pero falta el de acá, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hago esto? Como acá dice 120 y yo quiero el ángulo en el pico, entonces sería en el otro lado, acá, lo que me falta. Entonces lo que tengo que hacer es decir, ya, todo esto está encima de una raya, ¿cierto? Y por lo tanto, yo diría, este pedazo más este pedazo me debe dar 180, ¿correcto? Entonces, si esto es 120, el otro sería 60, y listo. Este es el ángulo que realmente me sirve, este ya lo puedo desaparecer, y me quedaría ahora los ángulos en todos los picos. Ahora digo, los que apuntan para un lado deben ser igual a los que apuntan para el otro lado. Por lo tanto, planteo esta ecuación. La suma de los verdes es igual a la suma de los rosados. Resolviendo la ecuación quedaría acá 3x, acá queda el 60, el 3 pasaría a dividir y me quedaría que el valor de x es 20. Así de fácil, ¿vio? Entonces, lo único que tengo que hacer, repito, es encontrar los ángulos en todos los picos y luego aplicar la regla del serrucho. La suma de un lado es igual a la suma del otro lado. Súper fácil. Bien, chicos, esto sería todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Si te gustó el video, ayúdanos con mínimo un sol. Así haremos muchos más. Nos puedes ayudar por Yape o por Plin. Ambos están asociados al número que aparece en la pantalla.